begin. Hello, good evening, everybody. Buenas tardes. Es un gusto para mí recibirlos en otra conferencia del Centro de Estudios Mexicanos, que en esta ocasión tenemos dos invitadas de gala presentadas por una presentadora de gala, y este evento se hace en memoria del profesor Miguel León Portilla, que recientemente falleció y cuyo legado es inimaginable. Muchas gracias y bienvenidos. Los dejo con la profesora Elizabeth Baquedano, que va a moderar esta sesión. Gracias. Muchas gracias, Ana Elena, y muchas gracias por invitarme a presentar a dos académicas mexicanas muy destacadas en un homenaje tan importante para una persona con quien tuve la oportunidad de formarme y también de trabajar durante 3 años de mi vida, unos años realmente valiosos en mi formación profesional, y la ida del doctor León Portilla será para siempre extrañada, pero su legado cultural se queda con nosotros por muchas generaciones. Pues quisiera presentar primero a María Elena Ruiz Gayud, quien fue una... quien fue una compañera, compartíamos el mismo edificio, las dos, yo en históricas y María en estéticas, entonces tenía el gusto de verla con frecuencia, pero ahora que nos visita estamos muy contentos con la oportunidad de poder escuchar el trabajo tan importante que ha desarrollado en los últimos años. María Elena Ruiz Gayud tiene un doctorado, lo leo en inglés. Maria Elena Ruiz Gayud holds a doctorate degree in art history from the Faculty of Philosophy and Letters at UNAM. Dr. Ruiz Gayud is a researcher at the Institute of Aesthetic Research of UNAM, focusing in the area of indigenous art. She is also a professor in the postgraduate program in art history and Mesoamerican studies of the Faculty of Philosophy and Letters at the National University of Mexico. Her research interests include mural painting of Teotihuacan, Tlaloc, the man jaguar, hombre jaguar, and comparative studies between Mesoamerican and Andean art. Dr. Ruiz Gayud was academic secretary at the Institute of Aesthetic Research and director of the Center for Teotihuacan Studies of the Institute of Anthropology in Mexico, where she was also a coordinator of the roundtables of Teotihuacan. She is responsible for 4 research projects that have dealt with Tlaloc and the cult of water in indigenous America. She's also author of several texts and has supervised graduate and postgraduate theses. Dr. Ruiz Gayud has also organized congresses, colloquia, and roundtables both in Mexico and abroad, and has been curator of exhibitions of Tlaloc, Teotihuacan 2010, El Salvador 2014, San Antonio, Texas, Seattle, and Guatemala in 2017. I would also like to introduce our other speaker who will be talking and explaining together with Dr. Ruiz Gayud, María Isabel Mercado Archila. María Isabel Mercado Archila holds a master's degree in art history from the National University of Mexico and a master's in teaching from the Justo Sierra University. She is a full-time professor at the Autonomous University of Mexico City and founding member of the Tlaloc project of the Institute of Aesthetic Research at UNAM. María Isabel is also a curator and photographer. Her research topics include Tlaloc, Teotihuacano, Mesoamerican rain deities, pre-Hispanic art, as well as management and promotion of archaeological heritage. She has also supervised students on the successful completion of their thesis, and she organizes and participates as a speaker
in national and international symposia related to cultural heritage at risk and Mesoamerican cultures. Maria Isabel has several publications related to heritage at risk and aquatic deities of pre-Hispanic cultures. So now we have the opportunity to hear all about this extraordinary work that both scholars are undertaking at the moment, Tlaloc and the water in the cult of Mesoamerica. Muchas gracias a la directora de la UNAM en Londres. Hace un par de semanas no tenía ni idea de que íbamos a estar aquí, así que sobre todo en la sede de nuestra universidad. Y las cosas pasan cuando tienen que pasar. Entonces nos comunicamos para ver si había oportunidad de compartir lo que nosotros llevamos muchos años haciendo y lo que se define como las pasiones que cada ser humano tiene. Nuestra pasión es Tlaloc y van a ver por qué, porque Tlaloc es muy divertido. Y muy divertido en el sentido de que este personaje ha recorrido América, está en Mesoamérica, vamos a ver cómo pasa y cómo lo vamos a reconocer. Pero bueno, lo primero que quiero decir es muchas gracias a Ana Elena González Treviño y por supuesto a Elizabeth Baquedano por la presentación. Y emocionada también de que este espacio, este lapso de tiempo, una hora que vamos a compartir, esté dedicado en memoria del doctor León Portilla. Porque el doctor León Portilla tiene todas estas facetas que hemos oído en los últimos días acerca de su indudable legado y su gran aportación para la comprensión del México prehispánico, fundamentalmente el de origen náhuatl. Pero también él tenía esta sensibilidad que tienen los sabios, que es de caminar un poquito más allá de los datos y encaminar en esos pasos la comprensión hacia un saber más humanista de las cosas, no tan, digamos, encerrado en los datos que nos pueden dar, sino un poco también, como decía la doctora Lafuente, ponernos en los zapatos del otro, entender al otro y retraer hacia nuestro presente lo que podamos reconocer en nosotros mismos como sociedad. Así que muchas gracias, gracias a ustedes, gracias familia por estar aquí. Primero vamos a hablarles unos minutos de este camino que les decía que hemos recorrido por 12 años ya. Lo que Elizabeth nos hizo favor de leer son 40 años trabajando en la universidad, pero en proyectos dedicados en específico a comprender primero desde quién es este personaje que forma parte de la cosmovisión prehispánica y no solo mesoamericana, sino que va mucho más allá hacia la América del Sur, que forma parte de un gran culto que obviamente sucede en las culturas pasadas y actuales, que es el culto al agua. No se entiende una ciudad sin un Támesis, sin un Sena, etc. El culto al agua, el culto alrededor del agua es fundamental para la vida de las sociedades. Pero para las sociedades agrícolas, muchísimo más. Entonces, Tlaloc está integrando en sus formas, en sus tareas, en sus actividades, en sus indumentarias, cuestiones que tienen que ver precisamente con el gran culto al agua de las sociedades agrícolas. Entonces, tiene que ver con la tierra, es reconocido fundamentalmente como la deidad del agua, el dios de la lluvia, pero tiene una contraparte que es su parte femenina, que es la diosa Chalchitlique, pero no es su esposa, porque en los textos dicen es su cónyuge, no,
es la parte femenina de la deidad, en esta idea de encuentro de los contrarios para el mantenimiento de un equilibrio, y este equilibrio en las sociedades originarias, en las sociedades indígenas, tiene que ver no solamente con un equilibrio de la vida exterior, de cómo el hombre se comunica o se siente integrado al resto de la naturaleza, sino también con la vida interior. Entonces, en esos pasos andamos, de Tlaloc pasamos a las sociedades, al culto al agua, y ahora vamos a un proyecto que abarca más hacia América, entendiendo que muchos de estos preceptos que se integran en lo que López Austin conoce como el núcleo duro, que son puntos específicos en donde se articulan las sociedades y que fundamentalmente se relacionan con la religión. Entonces, a lo largo de 12 años, 4 proyectos apoyados por una dirección que se llama Dirección General de Asuntos del Personal Académico, gracias a la cual podemos estar aquí y podemos haber hecho los coloquios y congresos que hemos hecho en otros lados y las exposiciones. Le voy a dar la palabra a Isabel Mercado, porque, como bien dijo Elizabeth, ella está en el proyecto desde sus inicios. Ella es miembro del proyecto desde sus inicios. Así que vamos a hablar de esto, quién es Tlaloc, cómo lo reconocemos, cómo sabemos quién es Tlaloc. En cualquier lugar, Tlaloc se van a encontrar, no solamente en el Museo Británico, van a encontrar en Estados Unidos, van a encontrar en París, van a encontrar en muchísimos lados. Le doy la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la invitación, por permitirnos platicar de nuestra pasión y de transmitir este conocimiento de la América antigua en estos espacios. Nuestro trabajo ha consistido en buscar imágenes que relacionen a un personaje que vamos a identificar desde épocas muy tempranas, principalmente en Teotihuacán. Podemos pasar. Teotihuacán es un lugar que se llama así gracias a los mexicas. Ellos encuentran en su camino este gran espacio, sienten la magia, el poder que tiene este espacio, sobre todo por su monumentalidad, y determinan que es el lugar donde surge la nueva era. Es aquí donde en tiempos teotihuacanos, estamos hablando desde el 350, aparecen los conjuntos habitacionales donde encontramos la pintura mural. Teotihuacán es muy conocido por sus grandes basamentos, pero es uno de los sitios que tiene la mayor cantidad de pintura mural in situ, es decir, en su lugar de origen. Y es en estas paredes, en estos muros, donde empezamos e identificamos las formas, vamos a verlas ahorita, círculos en los ojos, un elemento entre la nariz y la boca, algo en los dientes que al irlo estudiando pudimos irlo identificando. Llegamos a la imagen. Bueno, lo que estamos aquí presentándoles, Teotihuacán, visto desde la pirámide de la Luna, Calzada de los Muertos y el gran basamento. Los conjuntos que les estamos hablando es todo lo que se encuentra alrededor. Los podemos identificar como conjuntos o palacios. Entonces, todo esto estaba lleno de conjuntos habitacionales alrededor de patios, se conocen como patios hundidos, y se encontraba decorado. La destrucción típica de la época prehispánica nos marcaba que había que destruir la parte superior del muro y dejar la parte baja que se conoce como talud, y son estos taludes completos los que nos han permitido conocer mucho de la información iconográfica y el contenido que, aunque no lo hemos podido descifrar, sabemos ahora que nos está hablando de cosmovisión, que nos está hablando de vida diaria, que nos está hablando de pensamiento, y es aquí donde encontramos una de estas primeras o más tempranas representaciones de lo que posteriormente, para el periodo posclásico, se vaya a identificar como Tlaloc. Siguiente. Bien, esta es se conocen como ollas Tlaloc. Está abierta, es un contenedor, no sabemos que no se han encontrado registros de que hayan tenido adentro, pero podemos empezar a identificar estas partes que posteriormente lo van a acompañar por toda la época prehispánica.
unos colmillos, un elemento entre la nariz y la boca. Lo vamos a encontrar mucho en la literatura como bigotera. Y aquí nos está como remarcando esta parte superior de los ojos, pero que posteriormente los va a rodear por completo. También desde épocas muy tempranas, esta es una vasija que va a ser por lo menos 150 de nuestra era, y ya aparece un elemento muy representativo que va a ser el rayo, casi siempre sujeto con la mano derecha, y hemos encontrado varios elementos que está sujetando, a veces es una olla, a veces es un bastón, muchas veces esa parte ya no está, pero siempre aparece el rayo del lado derecho, y aquí sujeta diferentes elementos, pero que están vinculados con la agricultura, o son semillas, o es una olla, o es una vara. La siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, como les decíamos, estos van a ser los elementos. Círculos en los ojos llamados anteojeras, antifaces, lentes, ¿no? Hemos escuchado que le llaman de diferentes formas. La siguiente. Y esta parte que también se le ha identificado como bigotera, pero también no es un bigote, pero es un elemento que está atravesado. No siempre aparece, pero es algo que sí lo va a identificar. En algún momento con el estudio se pensó que pudieran haber relaciones diferentes entre estas representaciones. Vamos a ver que estos elementos se mantienen, pero que vamos a encontrar muchas diferencias que lo acompañan. Círculos, nariguera, bigotera, ¿sí? Pero también va a haber un rayo, pero también va a haber agua, va a haber semillas, una lengua bífida. Entonces, al estudiarlo, una de las primeras clasificaciones fue relacionar a una representación con el agua y a otra con la guerra. Pero creo que después de las investigaciones que hemos hecho, podría ser algo de lo que podemos partir, pero que lo supera ya para estos estudios. Siguiente. Bien, por ejemplo, esto lo encontramos en uno de los conjuntos que se llama Tetitla. Esto es pintura mural, está en situ y se puede visitar, está abierta al público. Lo que se ve blanco es pérdida de pintura, pero originalmente estaba en un azul muy oscuro, un azul inclusive pensando en que fuera negro. Ya los estudios cuando se ha hecho la limpieza, aunque se conocen como los Tlalocs blancos, pues ya se identificó que todo esto se perdió el pigmento, pero que estaba pintado de negro. Los círculos en los ojos los vamos a encontrar representados y pintados en rojo, inclusive hasta los mexicas. Las representaciones con los mexicas tienen los círculos en los ojos, los dientes y los colmillos en color rojo. Vamos a encontrar cómo es que en esta parte, por ejemplo, no tiene propiamente una bigotera. Lo que vamos a ver es un labio. O sea, está la nariz y está el labio y se le ven los dientes. Por eso decimos que la bigotera no va a estar siempre presente. Pero aquí encontramos otro elemento, que es el nenúfar, ¿no? Esta planta que sale en el agua y que la va a tener en la boca. Y vamos a encontrar muchas representaciones en Teotihuacán donde la boca, ¿no?, florece, ¿no?, esta planta. No alcanzamos a ver muy bien, pero también lo que va a tener en las orejeras, que van a ser cuadradas, van a tener líneas rojas, líneas amarillas, que también se identifican hasta el posclásico, y lo que pudiéramos interpretar como movimientos de agua, lo que le brota al personaje del cabello es como si fueran, ¿no?, corrientes de agua pintadas en azul. La que sigue. Aquí tenemos otra de las representaciones más ricas. También es teotihuacana. Lo que le vamos a presentar ahorita es lo que tenemos en Teotihuacán. Son lo que se conoce como elementos que estaban en la parte superior de los edificios. Almenas. Almenas, gracias. No tienen la lógica de la almena, se toma el nombre por estas referencias europeas, pero son muy pequeñas, no más de 1 metro y son de barro, o sea, no servían para defender nada ni a nadie. Pero sí se ha encontrado, y nos reportan los cronistas del siglo XVI, que los edificios tenían estos remates o terminaban estas partes en lo más alto de los edificios. Fueron encontradas en la plaza de la Ciudadela, y como verán, lo que tenemos es a un personaje que tiene círculos en los ojos, tiene un elemento entre la nariz y la boca, dientes y colmillos. Esto es lo que vamos a encontrar en todas las almenas, y de ahí lo van a acompañar semillas,
que podemos identificar como si fueran semillas de frijol, semillas de maíz. En este caso es un lirio acuático. Aunque todas tienen diferentes elementos, están relacionadas o con la agricultura o están relacionados con el agua. Se encontraron más de 50, solamente tenemos 4 completas. 2 están en exhibición, una en el Museo de Sitio y el otra en el Museo de los Murales Teotihuacanos. Y realmente son cosas muy, muy exquisitas que vale la pena visitar. La siguiente, por favor. Esta es otra de ellas. Nuevamente tenemos aquí el lirio. Y aquí ya, ¿no? Se ven un poquito más identificar los elementos, círculos en los ojos, este elemento, dientes y colmillos. Vale la pena marcarlo porque para el posclásico esto es lo que más nos va a ayudar a identificar. Y la nariz, aquí tiene dientes y para el posclásico lo que tiene son únicamente colmillos. Por eso insisto mucho. Siguiente, por favor. Vean. Este es el comiquísima. Porque aquí tiene 5 dedos, aquí tiene 4. Puede ser error, puede ser intencional. A final de cuentas, todos son elementos que nos están marcando y cómo le está saliendo de la boca nuevamente, semilla, vida, raíces, y sigue con sus mismos elementos que lo van a caracterizar. Si es el mismo personaje haciendo diferentes actividades, o son diferentes, o es algo que se ponía el sacerdote para hacerlo, pues los invitamos, ¿no? La idea es acercarnos e investigar todo lo que está relacionado con el personaje, pero siempre lo vamos a encontrar con semillas, con agua, con tierra, ¿no? La siguiente. ¿Quieres platicar eso? No, sigue. Es que hay casi todo. Bueno, aquí lo interesante es la parte baja, aunque tenemos conocido como si fuera, ¿no? El árbol. Es que es muy complicada esta imagen. Este mural que está en Teotihuacán tiene varias interpretaciones. Entonces, la parte muy divertida de estudiar arte prehispánico, porque la verdad es que nos divertimos un montón viendo las imágenes, es de dónde tomas datos o cómo te haces de datos para que tu propuesta de lectura, que finalmente eso es lo que estamos todos haciendo, estamos acercándonos a través del arte y pues fundamentalmente en el caso de lo prehispánico, a través del arte prehispánico, pues al pensamiento de los seres humanos que lo crearon, de los artistas y de la sociedad que creó esto. Entonces, este mural, como muchos otros en Teotihuacán, o sea, hay que recordar que en Teotihuacán no tenemos códices, no tenemos escritura, o sea, ¿cómo nos metemos a pensar y a entender el arte teotihuacano con las imágenes? Entonces, la propuesta es, aquí hay toda una serie de cuestiones acuáticas, estas ondas y estos entrelaces, está muy fea la imagen, y no se ve bien, pero aquí hay una cueva, lo que se ha interpretado como una cueva, y un personaje, hay quienes dicen que es una mujer, lo cual no hay problema, porque ya hablamos de que puede ser la parte femenina de la deidad, y está saliendo una especie de árbol de la vida, vamos a decirlo así, del cual, de las ramas, de los troncos, pues brota flores y agua. Todo esto son gotas de líquido. Una especie de cuestión paradisíaca, porque pues tiene mariposas y pajaritos, entonces es una cuestión idílica, digámoslo así. Pero la idea es que representa el paraíso de Tlaloc, porque Tlaloc es una de las deidades que habita dentro del pensamiento prehispánico en todos lados. Está sobre la tierra, está trabajando en los campos de cultivo, está en el cielo, habita uno de los 13 cielos en los que está construido de manera simbólica este pensamiento, digamos, cosmogónico, pero también está debajo de la tierra. Su nombre está más ligado a cuestiones de la tierra que del agua, porque significa, desde la visión mexica, camino largo bajo la tierra. Entonces, imagínense, eso es una cueva, eso es una red de cuevas como existe en Teotihuacán. Teotihuacán está lleno de grutas por abajo. Entonces, este camino largo o el que está hecho de tierra.
o el que hace brotar. Es decir, son todas estas acepciones que dan al nombre, que es lo que marca las cosas, al nombre final de Tlaloc. En el proyecto hemos tenido muchas críticas. ¿Por qué le llamamos Tlaloc a cosas que no son el Tlaloc? Pues, ¿cómo le llamamos? ¿Dios de la lluvia? No, no es nada más Dios de la lluvia. Dios del no. Dios de las nubes, no. Dios de los ríos, no. Tlaloc es todo esto. Y Tlaloc vamos a ver, porque esto es una feria de imágenes para que ustedes se vayan con la idea de la importancia de este personaje. Vamos a ver que en todas se repite en estas imágenes estos elementos emblemáticos que constituyen la identidad visual de la deidad. Cómo esto se va a estar pasando de una cultura a otra. Si quieren, vamos dando vueltas. Ahí sí. Si me dejas. Sí. Cómo esto se va a estar pasando de una cultura a la otra, porque si recuerdan la primera frase con que abrimos del doctor Rubén Manifest, claro que es una deidad muy antigua, pierde su memoria en el tiempo, pero permanece y permanece hasta nuestros días. Y no solamente eso, permanece en tiempo y en espacio, porque está en lo oaxaqueño, está en lo maya, hacia el norte no aparece, pero hay un vínculo ahí con otras, digamos, representaciones o entidades sagradas que tienen que ver con la lluvia, como la serpiente negra. Entonces, ahí está, presente, es el omnipresente. Y, bueno, aquí se explica, digamos, muy bien, si quieres, Isabel, estos elementos constitutivos que son los que van a tener una trayectoria a lo largo de los siglos en tiempo y en espacio. Y bueno, aquí una de las cosas muy interesantes en Teotihuacán es que a la deidad la vamos a encontrar de diferentes colores. Los círculos, como verán aquí, ya se identifican bien en rojo, su boca, sus dientes, pero el propio cuerpo del personaje está en verde. Pero también lo encontramos en amarillo, lo encontramos en rojo y lo encontramos en blanco. Entonces también son elementos que nos van a ayudar y que forman parte de lo que lo complementa. Y algo muy interesante de esta imagen es que este mural se encuentra bajo lo que les llamamos el árbol de la vida, es lo que está en la parte baja, digamos lo que soporta el muro, y está cargando dos ollas que tienen su rostro. Entonces, para la época posclásica, tenemos muchas historias que nos dicen que Tlaloc tiene a sus ayudantes y que sus ayudantes toman las ollas con su efigie y que son con las que hacen brotar, ya sea que las rompan, nada más que las volteen. Pero aquí tenemos al personaje y luego está cargando ollitas que también tienen sus atributos, sus círculos, su bigotera. Entonces, estas imágenes son muy representativas. Tiene aquí un tocado que lo encontramos en las ollas tal cual de la época, llamadas ollas Tlaloc, y que de alguna manera ya encontramos un vínculo pues para relacionarlo con el llamado Tlaloc para la época posclásica. La siguiente, por favor. Este, por ejemplo, está en blanco. A este sí no se le ha caído pigmento. La intención de origen era marcarlo en blanco. Tiene sus círculos en los ojos, su bigotera, sus dientes. Está sujetando un rayo. Si lo alcanzamos a distinguir, lo que está sujetando es un rayo, pero este rayo tiene colores. Es un rayo de colores, rojo, azul, amarillo, y está rematado con unos elementos que parecieran olas en movimiento. Y de su boca nuevamente vuelve a salir este lirio acuático. Entonces, son atributos que ya son más constantes. Ya no nada más son los círculos, la bigotera, los dientes, sino el nenúfar, y entonces también el rayo hay y también los colores, ¿no? Ya son más elementos que nos ayudan a distinguir. Y aquí, bueno, aquí les ayudamos a identificar estos elementos, inclusive hay semillas, ¿no? De la misma boca. Lo interesante es que esta flor siempre sale de la boca. Este es otro, se encuentra en Tetitla, el blanco se encuentra en Totometla, el verde se encuentra en Tepantitla. Entonces, como verán, tenemos casi 6 sitios donde podemos visitar e identificar estas imágenes. Este se conoce como el Tlaloc del rayo. Círculos, este es el labio lo que tiene, dientes, colmillos, entonces básico. Tiene su nenúfar, pero este nenúfar además está rematado con plumas. En las antigüedades, en las sociedades antiguas,
lo que está envuelto o con plumas siempre tiene un carácter simbólico y sagrado. Y además está sujetando algo que remata en punta, que se pudiera pensar que es una lanza, pero tiene el movimiento del rayo. Y además aquí van a tener que creerme, porque ya no se ve muy bien, con una mano está sujetando la lanza y con la otra está sujetando otra olla, tal como lo que vimos en la imagen anterior, ¿no? Entonces de aquí tenemos todos los elementos, círculos, bigotes, dientes, colmillos, nenúfar, rayo, olla, tlaloc. Entonces cada vez encontramos a una imagen más compleja. Y esta, que se encuentra en el Museo Amparo en Puebla, se ha identificado porque tiene todos los elementos de la pintura mural teotihuacana, y este es el más rico porque tiene el rayo, tiene como volutas de agua, tiene el nenúfar con plumas, tiene bigotera, dientes, colmillos, círculos en los ojos, olla tlaloc. Lo tiene todo. Y además es un personaje que está ricamente ataviado y que lo que le está saliendo, esto se ha identificado como ojos de agua manantiales. Se sabe, hoy en día inclusive se ha identificado más de 260 manantiales alrededor de lo que hoy en día es la zona arqueológica. Entonces Teotihuacán tuvo que haber sido un lugar donde había agua. Y además cruza lo que va a ser el río San Juan. Algo de esta imagen, es que esta imagen es fantástica. Yo veo y me vuelve a encantar. Tlaloc además está vinculado con el tiempo. Se convierte, como vamos a ver, en el área maya, por ejemplo, se convierte en uno de los marcadores del linaje de los gobernantes. ¿Por qué? Porque eso vincula el presente con el pasado, nuestro tránsito en el tiempo, y Tlaloc tiene sus marcadores que son particulares de este, como vimos, es el rayo, pero este rayo, en esta representación, significa lo que es el eje del universo. El Atl-Tlaxchinoli es una especie de conducto que une los cielos, la unión de los contrarios. Esto, como bien decía Isabel, es agua y esto es fuego. O sea, ustedes imagínense una deidad que de repente se enoja y lanza un rayo. Ese rayo le pega a la cosecha. Y la cosecha, vamos a ver, vuela en los maíces, se incendia, se acabó la cosecha. Entonces también tiene, digamos, una faceta destructiva, no es el Dios bondadoso, se puede enojar como todas las deidades que produce la mente del ser humano, se parecen a nosotros, no nosotros a ellos. Y bueno, está caminando, aquí está, como todas estas imágenes, en procesión, porque Teotihuacán es un sitio sagrado donde se va, donde se accede, una especie de meca a la que se llega por las distintas calzadas de la ciudad. Ahí está para que lo vean más clarito. Bueno, esta es una representación muy interesante y además se encuentra elaborado en una piedra que se conoce como ónix, que es una piedra volcánica que en todas las culturas, ya sea la base ónix, indica que eso es algo muy importante, son elementos de dioses, de faraones. Lo que se hace en ónix es algo muy importante, muy fastuoso o hecho para algo, para un ritual de mucho significado. Lo que tenemos aquí, aparte como pudiéramos decir que son chorros de agua que le caen, que le salen de la boca, está vinculado con esta estrella de 5 picos, que también es un tema muy interesante de discusión. Los astrónomos nos invitan a pensar en Venus, esta estrella que va a tener un ciclo muy complicado, analizado y estudiado desde la Tierra, pero que tiene 5 puntos de aparición en el cielo, insisto, visto desde nuestro planeta y más desde lo que es el territorio mesoamericano. Entonces, al parecer aquí está relacionado con este planeta, que además para el área maya en algunos puntos va a estar relacionado con catástrofes. Venus es una estrella que sale en la mañana
desaparece, sale en la noche, desaparece, sale en la, ¿no? De día, entonces es muy complejo estudiarla. Y en algún momento los mayas en el Códice de Dresde nos dice, cuidado porque aparece Venus y vienen catástrofes. Pero también pudiera estar relacionado con un elemento marino, ¿no? Que pudiera ser la propia estrella, porque vamos a encontrar muchas representaciones acuáticas en Teotihuacán, pero vinculadas con el mar, no tanto con agua dulce, sino con agua salada. Sí, por favor. Bueno, esta es otra de las representaciones que tenemos en Atetelco. En Atetelco se ha relacionado más, y además es el único espacio donde no aparece propiamente con elementos acuáticos. Este es otro elemento que es una lengua bífida. En lugar del nenúfar que hemos visto tanto, en Atetelco aparece con una lengua doble o con una lengua bífida, y bueno, va a tener sus elementos, círculos y demás, aunque aquí lo vamos a encontrar en verde, y es una representación del templo central que se encontró en el patio pintado. ¿Sí? Los elementos que les acabamos de mencionar. Siguiente. Es una lengua de reptil. Sí, exactamente. Entonces también, ¿cómo va a estar? Esta es una representación muy interesante porque aquí en el barro aparece con esta lengua bífida, que no es como muy común. Esta es una imagen del centro de Centroamérica. Entonces vamos a encontrarlo, se los vamos a enseñar ahorita para que veamos cómo es que está ligado a otras áreas, pero que también en la cerámica aparece ya con esta lengua bífida. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, de los círculos de los ojos lo vamos a encontrar mucho con elementos de poder. Son elementos que se han estudiado más que el nenúfar o propiamente el rayo. Al final de cuentas, el rayo, el hacha, lo identifican con el dios del hoyo y se acabó. Pero los círculos de los ojos se han estudiado mucho y están ligados siempre a personajes ricamente ataviados, elementos de poder. Inclusive identificamos al fundador de Copán por estos círculos en los ojos. Entonces seguramente es algo que hacía resaltar o que solo podía usar el gran señor, ¿no? Que llama mucho la atención que físicamente se han encontrado pocas anteojeras. Es decir, que digas, tenemos un museo de anteojeras, realmente no. Tenemos unas en Xochicalco que están hechas de obsidiana, hay algunas en Templo Mayor, y realmente físicamente ha sido muy difícil, entonces no se sabe si era algo que se pintaba, si era una máscara o si era de algún elemento perecedero, porque físicamente no hemos identificado tantas como están representadas. La siguiente. Y bueno, que está directamente, aquí no hay que adivinar, aquí ya lo vemos. Tenemos lo que se ha identificado en Teotihuacán como la vírgula de la palabra, nos indica que está diciendo algo, está escrito en un lenguaje, ya hay estudios que nos han clasificado si es una línea, si son dos, estos cuadretes son de colores, entonces este es un sistema de escritura que no hemos podido descifrar porque no los tenemos completos, si los tuviéramos todos igual y ya nos podríamos haber acercado, pero bueno, lo interesante aquí es que está cargando mazorcas y él mismo está sujetando con una mano una bolsa que pudiéramos pensar que es de copal y con la otra el maíz. Está llamando a sembrar, está llamando a la cosecha, está bendiciendo a la cosecha. Bueno, tenemos muchas historias para interpretar aquí. Y bueno, aquí nos gusta presentarlo porque como estamos hablando de pintura mural, las diferentes formas que podemos encontrar de la vírgula, pero este en particular es el primer mural que se encuentra en Teotihuacán, que es Teopancasco. Entonces es significativo por eso, porque fue el primero que se encontró y a partir de ahí comenzó la búsqueda y el rescate del resto de los murales en Teotihuacán. Sí. Bueno, adelante, por favor. Este es un elemento, es una almena de piedra muy grande, que pesa más de 1 tonelada. 1,20 m, donde están representados la bigotera, los colmillos y la lengua bífida. Y este se encontró... ¿Quién es? Tlaloc. ¿Quién es? Y esta se encontró muy cerca de la base de la pirámide del Sol. O sea, ya tenemos un código de elementos que nos van a ayudar a reconocer. Sea donde sea que estemos, vemos eso, no tiene anteojeras, no tiene cuerpo, es una representación totalmente abstracta y simbólica que permite entrar o traspasar de una realidad a otra a partir de un conocimiento dado en generaciones. El manejo de la imagen
el manejo de la lengua y el manejo del significado. Entonces, Tlaloc se integra como tal en Teotihuacán, por eso hemos puesto tanto énfasis en Teotihuacán. Teotihuacán es esta ciudad del centro de México, temprana, digamos, estamos hablando principios de nuestra era, que empieza a evolucionar y se convierte en la gran meca de las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Mesoamérica es una región que se llama así, se delimita geográficamente, lo cual creo ya a estas alturas de la vida que no debe de ser, porque es continente americano, pero se delimita y en donde vemos que a partir de su amalgamiento, de su integración de la imagen y su traslación al concepto y al significado, va a aparecer en todos lados. El Tlaloc teotihuacano se va a ver en toda Mesoamérica y más para abajo. ¿Dónde vive? Les hablábamos que aquí está como pareja creadora, la señorita con su esquema sobre el petate. Esto es un petate tejido con palma. Vamos a ir muy rápido, acompañado. Fíjense cómo, a pesar que es otro tratamiento de la figura, otro tratamiento de la imagen, no importa. Sabemos que ahí está el señor, sigue si quieres. Aquí está. Tlaloc se relaciona con el paisaje. Tlaloc es montaña, es cueva. Acuérdense que hablábamos de que es camino bajo la cueva, porque de ahí nace el agua. Muchísimas de las montañas son generadoras de estos manantiales y de estos cauces de ríos. Entonces aquí lo tenemos. Yo le estoy cambiando. No, yo le estoy cambiando. No, pero un poquito, una atrás. Aquí están una serie de montañas. Estos son códices prehispánicos. Entonces, estas imágenes le dan nombre a la montaña. Un códice mixteco, y aquí está la montaña Tlaloc. De hecho, en cada uno de estos paisajes hay una montaña llamada Tlaloc, sobre todo en el centro de México, que es la que rige las festividades. Las festividades es, por supuesto, esta práctica social que vincula lo que necesitamos para pedir lluvia, para pedir que no nos caigan los rayos, para etcétera, etcétera, vinculado con el paisaje. Entonces, hay esta relación directa del hombre con la naturaleza que hablábamos al principio, a través de estas representaciones magníficas, estas unas imágenes que son muy impactantes, porque sabemos lo que quiere decir. Hay esta relación entre la sociedad y el paisaje natural. La que sigue. Espérate, esto es un códice ya del centro de México, de tiempos de la colonia, con una parte de manufactura, digamos, no contaminada, sino transformada un poquito. Sin embargo, aquí está el señor, la bigotera y el rayo. O sea, el rayo va a ser otro de los elementos, porque ese es su poder. Ese es el poder que nosotros le conferimos y por el cual le damos un rango de divinidad. La que sigue, por favor, esta es la montaña. Y vamos a ver varios códices. Esta es, por ejemplo, una tapa de una caja mexica encontrada en Templo Mayor. Y lástima que no tenemos esta imagen, pero aquí están los tlalocs digamos, los rumbos del universo, alrededor de este círculo perforado. ¿Lo ven? Pues ese es el centro del mundo, ese es el eje que conecta los niveles, el cielo, la tierra y el inframundo. Y de hecho, lo que hablaba Isabel de esta flor que tiene la deidad cuando se le representa así en Teotihuacán, es porque es un lirio acuático. Y el lirio acuático es precisamente una conjunción de simbolismos que representa toda una cosmovisión. Para nosotros puede ser muy fácil entender eso o puede ser muy, muy difícil. Pero si entendemos que en la hoja, estas hojotas de lirio, que están sobre el agua, la tierra se forma a partir de la vida en el agua.
Entonces, esta hoja está sobre... Sus raíces están por debajo del agua. Ese es el inframundo. Y su flor, el lirio blanco que se levanta al cielo, está en los niveles representando los niveles celestiales. Eso es el centro del mundo. Estos son las esquinas del mundo, cómo se entiende y cómo vamos posicionando a cada uno de estas deidades en el lugar que deben de estar. En este caso, aquí son Tlaloc, o inclusive podríamos decir que son Tlaloques también, porque son 4 y cada uno de un color. Y además están relacionados con colores. Allí está uno rojo, uno negro, uno amarillo y uno verde, ¿no? Ollas muy tempranas, en donde ya empieza a haber una transformación de estos ojos de bolita que de las imágenes que vimos al principio, estos Teotihuacán también y todavía, y la imagen del nenúfar, la que sigue. Las cuevas. Eso, Teotihuacán, la ciudad, para los que no conocen, aquí se ha encontrado desde hace unos 10 años un túnel de más de 100 metros de longitud que arranca de aquí y se mete debajo en la tierra, se mete al templo de Quetzalcóatl. El arqueólogo Sergio Gómez, que ha sido el responsable de más de 10 años de este proyecto, ha sacado, no sé, 70 toneladas o no sé cuánto de pedacería y de restos que se encontró a la hora de estar excavando, pero que fueron metidos por los teotihuacanos, porque es un túnel muy antiguo, muchos de los cuales refieren a la presencia de ollas Tlaloc. El templo está dedicado a la deidad, sin duda. Tlaloc es la deidad teotihuacana por excelencia. Ocurre como en todo en la vida, o eres de un lado o eres. Entonces tenemos a la contraparte que es Quetzalcóatl, pero Quetzalcóatl también está vinculada con el agua, así que seguramente estamos hablando de cosas que se comparten. Ahí está el túnel, esta es una imagen del túnel, y esta es se parece a uno que acabamos de retratar en el Museo Británico, es casi, cómo tiene la ollita, casi igualito. Y Ahí la está. ollita. A veces la ollita aparece llena, a veces aparece vacía, entonces la ollita,